El aroma intenso del estofado flotaba en el comedor de los Westbrook, mezclado con el perfume caro y una superioridad apenas disimulada. Me senté en mi lugar habitual, a la derecha de Thomas, frente a su hermana Patricia y en diagonal a su padre, George Westbrook, que ya estaba sumergido en otro discurso sobre la decadencia de los negocios en Estados Unidos. El problema de la economía actual, declaraba George, mientras cortaba su filete con la misma precisión con la que eliminaba empleados de su empresa, es que todos creen ser expertos. Cualquier ama de casa con una cuenta de Facebook cree estar calificada para ser CEO. Patricia rió, protegida por su MBA de Northwestern, que la alejaba del término ama de casa. Es verdad, papá, ¿recuerdas a esa mujer del club que pensaba que podía hablar contigo sobre gestión de cadenas de suministro? George soltó una risita desdeñosa, como si alguien que organiza almuerzos pudiera entender la logística empresarial. Thomas se removió incómodo a mi lado. Su mano buscó la mía bajo la mesa, apretándola suavemente. Él lo sabía. Por supuesto que sí. El mes pasado me ayudó a cerrar la documentación de mi tercera empresa. Teníamos un acuerdo. Mis negocios eran míos y su familia no debía enterarse. ¿Qué opinas tú, Emma? George clavó sus fríos ojos grises en mí, con un desprecio apenas disfrazado. ¿Crees que las amas de casa entienden de negocios? Le sonreí con serenidad, dejando el tenedor sobre el plato con delicadeza. Creo que cualquiera puede entender de negocios si se esfuerza por aprender. ¿Aprender? Soltó una carcajada que rebotó en las paredes impecables. ¿Aprender dónde? ¿Pinterest? ¿Blogs de mamás? ¿Esas tienditas de Etsy que ustedes manejan desde la cocina? George. Su esposa Helen habló con suavidad desde el otro extremo de la mesa. 3 décadas de matrimonio le habían enseñado cuándo hablar y cuándo el silencio era más seguro, y este claramente era un momento para callar. Volvió a su ensalada sin decir más. Hablo en serio, continuó George, disfrutando cada palabra. Tuve una proveedora hace poco, empresa dirigida por una mujer, probablemente contratada por cumplir con cuotas de diversidad. Arruinó por completo un pedido simple, 3 semanas, para arreglar lo que se hacía en 3 días. Esto es lo que pasa cuando las amas de casa juegan a ser CEO. Mi sonrisa se amplió. ¿Y qué proveedora fue esa? Meridian Industrial. Ellos se encargan de nuestros materiales de embalaje. Lo dijo como si fueran irrelevantes. Ya estoy buscando otra empresa. No podemos dejar nuestras líneas críticas en manos de aficionados. Interesante. Bebí un sorbo de vino con calma. Meridian Industrial. Mi segunda empresa. La compré hace 6 meses, cuando el dueño anterior se retiró. La demora de la que hablaba fue causada por el equipo de George al enviar especificaciones erróneas. Nosotros absorbimos el costo y enviamos el pedido corregido gratis y con urgencia. Hablando de negocios, intervino Patricia. Acabo de cerrar la cuenta de Hoffman. 3 millones en honorarios de consultoría durante los próximos 2 años. Esa es mi niña, dijo George, orgulloso. Eso sí es inteligencia empresarial. Patricia, entiende cómo funciona el mundo corporativo. Felicidades, le dije con sinceridad. Era talentosa, aunque pensara que mis jeans y cardigans significaban que pasaba el día viendo Netflix. Gracias, Emma. ¿Y cómo va eso que haces tú? ¿Cómo era? ¿Ventas en línea? Va bien, respondí con tranquilidad. Eso que hago había generado 12 millones el año pasado, pero no parecía relevante. Deberías pensar en volveros a un trabajo real cuando tú y Tommy tengan hijos. George se inclinó usando el apodo que Thomas odiaba. Los niños necesitan a su madre cerca, pero hasta entonces podrías hacer algo que realmente importe. Lo tendré en cuenta. La mano de Thomas apretó la mía con más fuerza. Podía sentir su conflicto. Quería defenderme, pero estaba atado a décadas bajo la sombra de su padre. George Westbrook había construido su imperio pisoteando a cualquiera que considerara indigno, mujeres, minorías, todo aquel que no encajara en su molde. Pelear con él de frente era como golpear al humo, pero yo tenía otros métodos. Después de cenar, los hombres se dirigieron al estudio de George a tomar brandy. Patricia ayudó a Helen con los platos. Yo tenía prohibido entrar a la cocina desde el desastre del lavavajillas de 2019. Me excusé diciendo que necesitaba ir al baño, pero me deslicé hacia la pequeña oficina de Helen y saqué el teléfono. 3 correos urgentes parpadeaban en la pantalla.
El primero, de mi directora financiera en Pinnacle Solutions. Acabábamos de adquirir una empresa rival. El segundo, de mi jefa de operaciones en Meridian. Un cliente importante requería un pedido urgente. El tercero, de mi asistente en Conway Logistics, mi primera y más grande empresa. Habíamos conseguido por fin el contrato gubernamental que llevaba 2 años persiguiendo. Escribí respuestas rápidas, mis dedos volaban sobre el teclado, luego redacté un nuevo mensaje al equipo de Meridian. Con efecto inmediato, actualicen los precios para Westbrook Manufacturing, empaques, 15% arriba, materiales de envío, 20%, pedidos personalizados, 40%, pedidos urgentes, 50%. Justifiquen los aumentos con lenguaje estándar del mercado, inflación, interrupciones en la cadena de suministro, costos de materias primas. Asegúrense de que el tono sea profesional, un ajuste rutinario para un grupo selecto de clientes. Presioné enviar, usé el baño de verdad por protocolo y regresé para encontrar a la familia reunida en la sala. George estaba sumido en una historia sobre su última victoria en golf. Emma me llamó al entrar. Le decía a Tommy que debería aprender golf. Ahí es donde se cierran los negocios de verdad. No que tú lo sepas. Prefiero el tenis, dije sentándome junto a Thomas. Claro que sí, rió condescendiente. Tenis con las otras esposas, supongo. No le dije que mi compañera de dobles era CEO de una gran cadena minorista, ni que durante un partido firmamos un acuerdo de distribución multimillonario. El domingo siguiente, George estaba de peor humor de lo habitual. La inflación nos está matando, anunció, mientras Helen servía su impecable cordero asado. Meridian subió sus tarifas. 40% en algunos productos, un robo a mano armada. Eso es un salto enorme, dijo Patricia. ¿No puedes renegociar? Ya lo intenté. Culpan a los costos de materias primas. Apunaló el cordero como si éste lo hubiera ofendido. Esto es lo que pasa cuando se deja la economía en manos de aficionados, amas de casa y contrataciones por diversidad que creen manejar el mundo. ¿Has considerado cambiar de proveedor? Pregunté con rostro neutral. Por supuesto que sí, ladró, pero nos tienen atrapados. Son los únicos que cumplen nuestras especificaciones en el tiempo requerido. Tardaríamos meses en integrar a otra empresa. Eso es complicado, dije mientras tomaba un pequeño bocado. Supongo que tendrás que pagar o encontrar ahorros en otra parte. Sus ojos se entrecerraron, empezando por el personal. Gracioso, cómo de repente ciertas personas dejan de ser necesarias cuando los márgenes se reducen. El tenedor de Thomas cayó ruidosamente en el plato. Papá, no puedes simplemente. Negocios, son negocios, hijo. Algo que tu esposa no entendería. George me miró de nuevo, sin ofender. Emma, seguro que llevar un hogar tiene su dificultad, pero los negocios reales exigen decisiones difíciles. No me ofendo, le respondí con una sonrisa. Tienes razón, jamás podría comprender los matices de pagarle a los proveedores lo que realmente se merecen. Helen desvió la conversación hacia las próximas vacaciones de Patricia, pero George seguía murmurando abusos de precios, juegos de mercado, la muerte de la ética profesional. Si tan solo supiera. Un mes después, sus quejas habían cambiado de tono. Meridian no solo mantuvo los nuevos precios, también ajustó los plazos de pago. La empresa de George, acostumbrada a pagar en 2 meses, ahora debía hacerlo en 30 días exactos, sin excepciones. Esto es extorsión, bramó paseando por el impecable salón de Helen. Saben que no podemos cambiar de proveedor tan rápido. Nos están exprimiendo. Tal vez necesitan liquidez, dijo Thomas con cuidado. Las empresas más pequeñas. A veces, pequeñas, soltó George una risa amarga. Ya no son pequeñas. El año pasado compraron 2 empresas competidoras, refunfuñó George, caminando como un hombre bajo sitio. Alguien claramente los está financiando. Lerfier, seguramente uno de esos grupos de capital progresistas que intentan dominar el mercado, bebí un sorbo de mi copa de vino, escondiendo la curva divertida de mis labios. No había ningún fondo progresista involucrado, solo una supuesta ama de casa con una laptop y un dominio excepcional de la estrategia de cadena de suministro. ¿Has pensado en contactar directamente con los dueños? Ofrecí.
a veces un trato personal. ¿Dueños? Bufó. Hoy en día todos son frentes y firmas. Fantasma, Conway Logistics, es dueña de Meridian Industrial, pero buena suerte descubriendo quién realmente es dueño de Conway, como esas muñecas rusas que nunca terminan. Debe ser increíblemente frustrante, dije con simpatía suave. Conway Logistics LLC estaba escondida en Delaware. Su empresa matriz era EMW Holdings, la cual, a su vez, pertenecía a un fideicomiso que diseñé cuidadosamente años atrás. Mi equipo legal había hecho un trabajo impecable. Todo este sistema está podrido, siguió George, dejándose caer en su sillón como un monarca sin corona. Hombres de negocios reales como yo, que construimos todo desde cero, estamos siendo desplazados por oficinistas y cuotas de diversidad, George, dijo Helen con firmeza desde el otro lado del salón. Ya basta. Él murmuró algo por lo bajo, pero se quedó en silencio, la rabia ardiendo en los pliegues de su traje. 3 meses después del nuevo esquema de precios, me senté frente a Thomas en nuestra oficina compartida en casa, la misma oficina en la que George jamás había puesto un pie. Sus paredes mostraban placas y contratos que valían más que toda la compañía, Westbrook. Tienes que decírselo, dijo Thomas, por lo que debió ser la 100ª vez. Esto se está saliendo de control. ¿Y por qué habría de hacerlo? Dije, revisando los reportes trimestrales de Meridian. Los ingresos habían subido un 32%, en su mayoría gracias a la cuenta de Westbrook y a otros pocos clientes que también recibieron ajustes estratégicos en tarifas. Por fin está pagando el precio de mercado. El dueño anterior le daba tarifas preferenciales porque jugaban golf cada fin de semana. Te está hablando de despidos. Emma, gente real podría perder sus trabajos. Levanté la vista del portátil. ¿Sabes que tu padre les paga a las empleadas un 30% menos que a los hombres? Que ha sido citado 2 veces por violaciones de seguridad que aún no se han corregido, que ha peleado cada reclamación por accidente laboral que ha recibido. Thomas bajó la mirada. Sé que no es perfecto, es un dinosaurio, pero ha tenido 4 décadas para cambiar. Si no puede pagarle justamente a sus proveedores sin perjudicar a sus empleados, entonces tal vez no debería dirigir una empresa. Eso es brutal. Eso es negocio. Cerré mi laptop con cuidado. Negocio real, no la versión del club de campo a la que él está acostumbrado. Así que vas a seguir dejando que te insulte cada domingo mientras tú controlas toda su cadena de suministro en secreto? Sí, sonreí. Se llama estrategia. Otro concepto que las amas de casa supuestamente no entienden. Thomas rió y me besó la sien. A veces das miedo, solo a veces. Ese domingo, George estaba prácticamente echando espuma por la boca. Una competidora a la que había ridiculizado durante años, propiedad de una mujer, por supuesto, acababa de ganar un lucrativo contrato gubernamental. Cuotas de diversidad, escupió. Conway Logistics no tiene ni la mitad de nuestro historial, pero seguramente porque la dueña es alguna mujer minoritaria, le regalaron el trato. A duras penas logré no atragantarme con el agua. Conway Logistics era mi empresa. Ese contrato lo había conseguido tras 2 años implacables de licitación agresiva, tecnología superior y récord impecable de entregas. Tal vez presentaron una propuesta más sólida, dijo Patricia, para sorpresa de todos. ¿Más sólida? El rostro de George se tornó rojo de furia. Llevamos en esto 40 años. ¿Qué puede aportar una novata mitad a la mesa? Innovación, dije en voz baja, sistemas avanzados, precios eficientes. Oh, por favor, George, rodó los ojos. Más bien están destruyendo la industria, entregando basura y quebrando en 2 años. Ya lo verán. Anoté cada palabra, las guardé en ese registro mental donde almacenaba décadas de desprecios, rechazos y desdén casual. Ese solo contrato valía 18 millones en 5 años. Financiaría la expansión a 3 nuevos estados, crearía más de 200 empleos, puestos con igualdad salarial, beneficios reales y dignidad verdadera. Después de la cena, Helen me encontró en la cocina. Lo sé, dijo suavemente. Me detuve. ¿Sabes qué? Tal vez no todo, pero lo suficiente. Tú no eres una ama de casa. No lo has sido en mucho tiempo. Me pasó una toalla para secar platos. La forma en que hablas de negocios.
El tipo de preguntas que haces. Sabes mucho más de lo que aparentas. Helen, no necesito detalles, pero dime con sinceridad, ¿estás haciendo esto para herirlo por mí? La miré a los ojos. Esta era Helen Westbrook, que una vez fue una prometedora ingeniera química, que lo dejó todo por la visión tradicional de George, que escuchó su menosprecio durante décadas, en silencio obediente. No respondí con sinceridad. Estoy cobrando lo justo. Si eso lo hiere, es solo porque ha construido un modelo basado en explotar a los demás. Ella asintió lentamente. Bien, sigue siendo mi esposo, lo amo, pero está anclado en el pasado. Se niega a cambiar. Tal vez esto le enseñe algo. Suspiró. Probablemente no, pero es bonito tener esperanza. Tú pudiste haber dirigido esa empresa, susurré. Thomas me habló de tu título, de tus patentes. Era otra época. La sonrisa de Helen cargaba con el peso de los años. Pero me alegra que ya no sea tu época. Terminamos los platos en paz. Dos mujeres que entendían de negocios, una silenciada por su tiempo, otra que eligió el silencio como táctica. Un año después, en la fiesta navideña de Westbrook Manufacturing, George se levantó para dar su brindis habitual. La sala estaba más vacía de lo normal. Habían ocurrido despidos, y aunque la empresa había sobrevivido, fue solo después de que George recortara su propio salario y bonificaciones. Una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Ha sido un año difícil, admitió, levantando la copa. Inflación, nuevos competidores, presión del mercado. Pero hemos resistido, hemos cambiado. Thomas y yo estábamos al fondo. Llevaba un vestido negro sencillo y la satisfacción silenciosa de una mujer cuyos negocios iban viento en popa. Hemos aprendido, continuó George, que el éxito no se trata solo de conexiones antiguas o tiempo de servicio, se trata de eficiencia, innovación. Vaciló, como si la siguiente palabra tuviera espinas, y diversidad de pensamiento. Suspiros cruzaron la sala. George Westbrook, el mismo que fue símbolo del Club de los Hombres, ahora predicando la flexibilidad como forma de supervivencia. Al futuro concluyó, copa en alto, a lo que sea que traiga. Mientras todos brindaban, Patricia se acercó a mi lado. ¿Escuchaste? Papá está contratando una consultora para modernizar toda la operación. Una firma muy llamativa que se especializa en optimización de cadenas de suministro. Y así, tomé un sorbo de champán. ¿Qué firma? Phoenix Consulting. Dirigida por una mujer, aparentemente, la pidió específicamente. Negó con la cabeza, asombrada. Nunca pensé que vería el día. Me permití una pequeña sonrisa. Phoenix Consulting. Mi más reciente adquisición la compré apenas un mes atrás. No planeaba trabajar con Westbrook Manufacturing, pero si George por fin estaba abriendo la puerta al progreso, ¿quién era yo para impedírselo? Las cosas cambian, dije, hablando de cambios. Patricia bajó la voz. He estado pensando en iniciar mi propia firma. Necesitaría consejo sobre estructura, financiamiento, estrategia. Sé que haces eso de las ventas en línea, pero pareces entender los negocios. ¿De verdad los entiendes? Se detuvo a sí misma. Para ser una ama de casa. Se sonrojó. Iba a decir que para alguien sin un MBA o un título rimbombante. Estaré encantada de ayudarte, le dije, y lo decía con total sinceridad. Patricia tenía brillo propio, solo necesitaba desaprender algunas ideas heredadas de su padre. ¿Por qué no vienes a tomar un café la próxima semana? Te doy un recorrido por mi oficina en casa. Su rostro se iluminó por completo, como un amanecer. ¿En serio? Eso sería increíble. Thomas apareció justo entonces, rodeándome la cintura con el brazo de forma casual. ¿Lista para irnos? Tenemos esa reunión temprano en la mañana. ¿Qué reunión? Preguntó Patricia. Solo planificación de inversiones, respondió Thomas, con naturalidad. En realidad, íbamos a reunirnos con la junta directiva de mi adquisición más reciente, pero ese detalle no era para consumo público. Mientras nos despedíamos, George se acercó. Se veía más pequeño de lo habitual, un poco más canoso, como si el peso del año por fin hubiera caído sobre sus hombros. Emma, dijo, con una voz rígida como una bisagra vieja. Gracias por venir. Por supuesto, respondí. Somos familia. Se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. He estado pensando en lo que dijiste.
sobre que los proveedores merecen precios justos. Tal vez tenías razón. Bajó la mirada. Los negocios ya no son lo que eran. Están cambiando. Tal vez yo me quedé atrapado en el pasado. Era lo más parecido a una disculpa que iba a recibir, así que la acepté con gracia. El cambio no es fácil, dije, pero es necesario. Sí, bueno, se movió incómodo. Thomas tiene suerte de tener aquí a alguien que ve eso, alguien como... vaciló, una ama de casa. Ofrecí con una sonrisa que él no pudo descifrar del todo. Su rostro se puso rojo. Tal vez fui un poco duro con algunas de mis opiniones. Tal vez estaba equivocado, dijo finalmente, como si cada sílaba le arrancara astillas del alma. Helen me hizo ver que he pasado la vida subestimando el potencial de la mitad de la población. Eso no solo está mal, es mal negocio. Sonreí. Helen es una mujer inteligente. Más de lo que le he dado crédito, dijo, más de lo que le he dado a muchas mujeres. No era una transformación total. George Westbrook jamás sería un progresista estilo Silicon Valley, pero lo estaba intentando, y honestamente, no lo esperaba cuando le subí los precios un 40% hace un año. Por lo que vale, le dije en voz baja, tu empresa fabrica productos sólidos, con los ajustes correctos, podrían prosperar en vez de apenas sobrevivir. Parpadeó. ¿Tienes alguna idea? Me sorprendió la pregunta, y a él también. Contrata y mocomonata más mujeres. Págales lo que merecen, escucha lo que tienen que decir, y tal vez recuerda que tu próximo proveedor no se parecerá a ti ni pensará como tú. Asintió despacio, con peso. Lo pensaré. Mientras Thomas y yo conducíamos de regreso a casa, me tomó de la mano. Vas a ayudarlo, ¿verdad? A través de Phoenix. Sí, si realmente está listo para cambiar. Incluso después de todo, pensé en Helen, animando en silencio desde la sombra, en Patricia, empezando por fin a pensar por sí misma en los trabajadores de Westbrook Manufacturing, los que merecían más que la lenta decadencia de un hombre terco, especialmente después de todo. Pero esta vez iba a saber exactamente con quién estaba tratando. Nada de esconderse detrás de pantallas de humo corporativas. Vas a decírselo eventualmente, dijo Thomas, cuando Phoenix Consulting reconstruya toda su operación, cuando sea innegable que una ama de casa salvó su imperio. Sonreí. Momento estratégico o dulce venganza. Ambas sirven. Entramos a nuestro camino de entrada, una casa modesta que no revelaba el imperio construido desde el cuarto de huéspedes. Mañana revisaría propuestas de adquisición. La próxima semana me reuniría con senadores para hablar de reformas en infraestructura y cadena de suministros. El mes próximo sería ponente principal en una cumbre de emprendimiento femenino. Pero el domingo, volvería a sentarme frente a George Westbrook, escuchando mientras se tropezaba con la realización de que la inteligencia empresarial no venía con un cromosoma y que las amas de casa no solo entendían de negocios, podían dominarlos y darle vueltas a hombres como él, que nunca lo vieron venir. ¿Sabes qué es lo mejor? Pregunté mientras caminábamos hacia la puerta. ¿Qué? Aún no tiene ni idea sobre Conway, sobre Meridian, sobre nada de eso. Está recibiendo consejos de negocio de Phoenix, se rió Thomas, y ni siquiera sabe que la misma mujer es dueña de toda su cadena de suministros. ¿Cuánto tiempo planeas mantener ese secreto? Hasta que diga, delante de todos, que las amas de casa son excelentes CEOs. Eso podría tomar años. Tengo paciencia. Abrí la puerta principal. Entré a la casa que alimentaba un imperio. Después de todo, solo soy un ama de casa y tengo todo el tiempo del mundo.